Muchas gracias al ingeniero Luis Oliva, presidente del ID Foro 2020. Gracias, Luis, amigo, por el liderazgo que has mostrado a lo largo de este año de trabajo, un año lleno de turbulencias, como todos lo sabemos, precisamente pues, debido a la pandemia, en el que aquí dentro del ID Foro hemos tenido que hacer un cambio de nuestra habitual presencialidad en nuestros eventos a un formato completamente digital. También en toda la colaboración en el redireccionamiento de lo que ha sido la agenda que estaremos desarrollando a lo largo de los 3 días, porque como no podía ser de otra forma, tendremos que abordar y estaremos abordando todas las respuestas digitales que se tienen de cara a la pandemia y a las situaciones que se han generado en el mundo, en nuestros países y en la región a partir de esta crisis sanitaria. Entonces, pues tengo el honor de poder dar inicio al primer eje o el primer día sobre el primer pilar del ID Foro 2020 relacionado con la inclusión y la inclusión digital específicamente, donde tendremos la oportunidad de discutir específicamente sobre el acceso a los servicios básicos. En un primer plano tendremos paneles y ponencias dedicadas al acceso a la justicia como un servicio básico, un servicio que protege a la ciudadanía. Estaremos compartiendo no solamente con líderes académicos y expertos, sino emprendedores también que están ejecutando hoy en día proyectos que permiten llevar adelante una mejora dentro de la administración de justicia a través de la digitalización. Como no podía ser de otra forma, también en el día de hoy estaremos llevando adelante un panel para discutir las distintas respuestas digitales que se han dado a la crisis sanitaria relacionadas con el COVID-19 y finalmente, como muchos de ustedes ya sabrán, el inicio del ID Foro se da en la víspera de la reunión ministerial de la Red de Gobiernos Electrónicos de América Latina y el Caribe, la Red GEALT, y estaremos de la mano y de parte de la presidencia pro tempore de este año, del gobierno costarricense, pues presentando qué es lo que vamos a esperar en los próximos días como resultados de esa reunión ministerial, así como otros proyectos que se están dando en Costa Rica hacia la región. Pues sin nada más que agregar, pues agradeciendo un año más a todas las personas que están conectadas, que nos siguen, que han estado pendientes de que esto pudiese ser una realidad para todos y que pudiéramos contribuir y presentar nuevamente una visión conjunta de lo que vemos como lo que debe ser la interoperabilidad, la inclusión y la innovación dentro de nuestra región. Les doy a todos la más cordial bienvenida al ID Foro 2020, dándole paso y apertura al primer panel del día sobre acceso a los servicios de justicia a través de medios digitales. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos al primer panel del día. Quiero darles la bienvenida a nuestros 3 panelistas en el día de hoy. El señor viceministro de Gobernación para las Tecnologías de la Información, Aldo Ordóñez, desde Guatemala. Muy buenos días. A don Aitor Cubo Contreras, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia de España en el Ministerio de Justicia, y al doctor Andrés Restrepo, especialista líder de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenos días desde Guatemala. A los 3, bienvenidos y primero que todo agradecerles que hagan un espacio en sus agendas para poder compartir con nosotros, para poder compartir con la región y poder colaborar con este mensaje de inclusión el que estaremos viendo en el día de hoy y de innovación de cara a cómo podemos mejorar los servicios de justicia. Es importante que recordemos que los servicios de justicia o la justicia en general constituye una barrera protectora del Estado de Derecho en sí mismo. Es la forma en la que los ciudadanos, las empresas, las personas, los gobiernos, las instituciones y las organizaciones accedemos para proteger nuestras libertades, para proteger nuestros derechos, para poder resolver conflictos en general.
Y no es banal que estemos trayendo esto como el inicio del ID Foro 2020 porque directamente está relacionado con el bienestar de las personas. En un Estado no podríamos hablar de un Estado donde hay realmente bienestar sin hablar de un acceso justo y un acceso equitativo a la justicia. Sin embargo, sabemos que el ID Foro se desarrolla en medio de de las iniciativas de digitalización, pero tenemos que estar conscientes de que en muchos de nuestros países y en muchas de nuestras poblaciones pues enfrentan aún barreras que anteceden a la era digital y que siguen sosteniéndose dentro de los mismos problemas. Entonces, quisiera comenzar el panel un poco para explorar de forma general cuáles son estas barreras que aún encontramos o principales barreras que encontramos a día de hoy dentro de nuestros países, dentro de nuestras regiones, como problemas para poder acceder a la justicia. No sé si el doctor Andrés pudiera darnos alguna visión de cómo vemos estas barreras en general que encuentra la población para acceder a sistemas de justicia o servicios de justicia. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo desde Guatemala. Yo trabajo desde Guatemala para los 3 países del Triángulo Norte como miembro de un grupo dentro del Banco Interamericano de Desarrollo que trabaja las problemáticas de seguridad ciudadana y justicia. Y como tal tengo a cargo los programas que desarrollamos en El Salvador, en Honduras y aquí en Guatemala. Ya yendo, Donald, a la respuesta, yo diría que son muchos los obstáculos que todavía tenemos en la región, en este en particular varios, de muchas naturalezas, y como Banco Interamericano de Desarrollo pues nos corresponde desde todos los sectores atender esos obstáculos. Hay lugares, por ejemplo, que no tienen electricidad, otros que no tienen todavía internet, el índice de conectividad es todavía relativamente bajo en estas zonas. Por lo tanto, le corresponde a una institución como la nuestra desde todos los sectores, no exclusivamente desde el sector de seguridad ciudadana y justicia, tratar de colaborar con los países para que esos déficits que debemos caracterizar como estructurales se vayan resolviendo paulatinamente. Y es sumamente importante que eso se haga. Yo quisiera, por ejemplo, aquí citar una situación que se presentó en Colombia en el mes de mayo de este año, donde se discutía con unas comunidades indígenas el tema del uso de nuevo del glifosato sobre una parte del suroccidente colombiano, y un juez tomó la decisión de no llevar a cabo la audiencia porque justamente las comunidades indígenas afectadas no tenían acceso a internet. Esto es una muestra de la necesidad de suplir, de atender esos obstáculos, digamos, estructurales, pero hay muchos otros. Por ejemplo, tratando de hacer un proceso de digitalización en El Salvador que abordamos hace unos 3 o 4 años de los archivos, de los expedientes judiciales, nos encontramos que era necesario atender una necesidad urgente para el país, que era la necesaria capacitación del personal de la Fiscalía para estar habilitado para hacer con criterio este trabajo de digitalización y tener la característica y la posibilidad personal de distinguir qué era válido mantener y qué no. Es decir, yo traté de plantear estas 3 situaciones porque me parece que son de diversa naturaleza los obstáculos y que nos corresponde pensar integralmente para poder dar soluciones a la región como ella necesita para poder, como se está pretendiendo hacer desde hoy en este panel y en este foro, permitir mayor accesibilidad a los servicios del Estado y particularmente al de la justicia. Vale, muchas gracias, doctor Andrés. Viceministro, en Guatemala, pues estamos dentro de una región en Centroamérica donde enfrentamos, como bien lo comentaba el doctor Andrés, distintos grados de conectividad. Pues la conectividad que se enfrenta también dentro de los centros urbanos no es igual a la que se puede enfrentar en zonas rurales. Entonces, en Guatemala, desde el Ministerio de Gobernación, incluso tanto para justicia como para seguridad, ¿qué barreras podríamos identificar de inicio se enfrentan los ciudadanos en materia para poder acceder a los servicios que presta el Ministerio?
Buena pregunta, Donald. La verdad es que podrían ser varios. Coincido con Andrés. Y perdón, pero debo aprovechar. Me hubiese encantado que el ID Foro hubiese sido presencial para poder saludar personalmente a Aitor y a Andrés, pero esperamos que en las próximas lo podamos hacer. Y volviendo a la pregunta, Donald, como te decía, hay varios aspectos. Uno, y es esencial en nuestros países, y sobre todo en Guatemala, tenemos la limitante de la falta de infraestructura, de la falta de conectividad. Hay departamentos donde no tenemos acceso todavía, duele decirlo, pero a la energía eléctrica, entonces no digamos al internet. A veces creemos que hemos avanzado porque en las partes urbanas hemos logrado llegar a tener una buena velocidad de internet para podernos comunicar, pero entonces el ministerio, concretamente, dado que su espíritu es otorgar seguridad al ciudadano, y esa seguridad viene de la mano del poder estar intercomunicados por cualquier medio, pues nos encontramos a veces con esa limitante de infraestructura que tenemos que solventar. Ahora mismo estamos viviendo una situación bastante extrema, y no lo digo por la pandemia, porque esto ya es de hace meses para acá y tal, y yo he dicho siempre, empieza en una transformación en la cabeza, en el cambio de mentalidad. También nos hace falta ese cambio de mentalidad. Entonces son las dos líneas en las que podríamos decir que nos vemos con barreras para poder abordar. El acceso a la justicia que tienen los ciudadanos. Bueno, buenas tardes a todos y un abrazo enorme desde Madrid. La verdad es que se echa de menos esa cercanía y el no poder estar cerca de no ya antiguos compañeros, sino casi amigos que tengo en la región. Muchas gracias por la posibilidad de permitirnos participar en este evento, que tanto por la cuestión de la importancia de la justicia, la transformación digital de la justicia, lo que supone eso como Estado de Derecho, y la importancia de la identificación, que muchas veces está relacionada con la justicia. En España, por ejemplo, los registros civiles se gestionan desde el Ministerio de Justicia, es un ámbito que es dentro del ámbito de la Administración de Justicia. Ha tenido un impacto tremendo en la crisis sanitaria. Y tiene un impacto tremendo que quiero resaltar en dos ámbitos. Primero, en la parte del servicio al ciudadano, que se ha comentado principalmente en las exposiciones anteriores. También ha tenido mucho impacto en el trabajo interno de los funcionarios de la propia Administración de Justicia, porque recordemos que nosotros, ya digo, o sea, no solamente los juicios no se pueden parar y determinados procesos no se pueden parar, en nuestro caso los registros civiles, como llevan nacimiento, matrimonios y defunciones, en una situación de crisis sanitaria son fundamentales para un buen funcionamiento del Estado. Y estábamos en una situación en la que, en el caso de España, el confinamiento ha sido total. O sea, ha habido una serie de semanas en las cuales no se podía salir de casa. O sea, era una cuestión de absoluto bloqueo. Esto ha hecho que la transformación digital y la disponibilidad del expediente judicial electrónico o del expediente electrónico y los medios que se han puesto para una cuestión que, si hubiera tiempo, pues comentaríamos, trabajo deslocalizado, que va más allá del teletrabajo, han permitido que el sistema no pare, que el sistema no colapse, y creo que es muy, muy importante destacarlo. Y es muy importante destacarlo porque alguna de esas cuestiones, como por ejemplo una parte de teletrabajo, creemos que ha venido para quedarse. Y también ha venido para quedarse el tema de una nueva forma de relación con los ciudadanos. Y es que creemos que los ciudadanos, por ejemplo, ahora, por un tema de crisis sanitaria, por un tema en algunos casos de confinamiento, por otro tema en algunos casos de miedo, pero no quieren hacer cola a una oficina con mucha gente donde se puedan contagiar. Entonces, es muy importante el cambio que se ha producido en relación a la crisis sanitaria, pero yo no lo vería como un empeoramiento, yo lo vería como una oportunidad para mejorar la digitalización y una oportunidad para mejorar la justicia y los servicios a los ciudadanos. Excelente verlo siempre como una oportunidad a poder mejorarlo. Y aprovecho y te tomo la palabra, Aitor, ahora recordando las palabras del viceministro.
es imposible obviar el hecho en materia de capacidad institucional, en la capacidad que tiene el Estado y el Gobierno de poder afrontar estos problemas o estas oportunidades, o explotar precisamente las ventajas de estas oportunidades que aquí en el Ministerio de Justicia de España tú estás a cargo de una dirección general de transformación digital. Esto es algo que rara vez vemos en ninguno de los otros ministerios. ¿Qué ha supuesto? ¿Cómo ha llegado un poco o cómo ha nacido esta necesidad o han descubierto esta necesidad de darle cobertura a la transformación digital a través de una dirección de alto rango dentro del ministerio? ¿Ha servido además para poder mejorar que interactúe mejor con otros órganos de la administración pública? Sí, es una de las cuestiones. La apuesta del actual equipo ministerial por la transformación digital de la justicia se puede ver y se puede tocar en esta creación de una dirección general que hasta hace muy poco tiempo, que la han creado en el Ministerio de Sanidad también en España, era la única en los ministerios. Y da es un poco una cuestión interna de la estructura organizativa dentro de lo que es la administración en España, pero una dirección general tiene un rango superior, es un alto cargo, participa en los consejos de dirección del ministro y tiene una serie de capacidades que no lo tienen el común de las unidades de tecnologías. Es una apuesta política para un tema como la parte de la transformación digital. Y esto ha permitido un engranaje mucho más eficiente entre las cuestiones estratégicas del Ministerio y la implementación digital de las mismas y una mejora en los niveles de relación por la estructura orgánica como tal que tienen todas las instituciones públicas, que permite llegar un poco más alto y un poco más rápido y un poco más eficientemente a las distintas relaciones, lo cual ha sido muy significativo para conseguir resultados importantes en el ámbito de la transformación digital de la justicia. Bien, en este mismo sentido, viceministro Aldo, sabemos también que en Guatemala el único ministerio que tiene un viceministro, un viceministerio, un vicedespacho dedicado expresamente a las tecnologías de la información es precisamente el Ministerio de Gobernación, es el viceministerio que usted dirige. Entonces, esto dentro del contexto del Ministerio de Gobernación, ¿qué ventaja supone frente a otros o qué podríamos esperar que pudiera suponer esto como ventaja de cara a los próximos planes para afrontar la digitalización, la transformación digital del sector? Viceministro, ¿no lo oímos? ¿Está en mute? Es una ventaja, te decía, bastante grande, porque ya es una realidad que la tecnología debe ser transversal a todo lo que hacemos, independientemente del sector en el que nos movamos. En el sector público, la tecnología ya es mandatoria. Aquí en Guatemala es que ya no podemos dar vuelta atrás. Tenemos que seguir avanzando con este tema de transformación digital. El vicedespacho acá en el Ministerio de Gobernación tiene poco tiempo. Salió modificando el reglamento interno, hará unos 8 años más o menos, y la intención es precisamente porque siendo el Ministerio de Gobernación un ente que aglutina a varias dependencias, la Policía Nacional Civil, el sistema penitenciario y otras, pues se hace necesario valernos de las herramientas tecnológicas para eficientar el trabajo que queremos dar de cara al ciudadano. Entonces es en el Ministerio de Gobernación donde queremos implementar desde ya proyectos que con esta ventaja que tenemos de tener un vicedespacho y estar en la categoría de poder tener incidencia en las dependencias, pues nos permita un poco el cambio de mentalidad, pero por otro lado también potencializar todo aquello que dentro de la institución podemos hacer. Ya no es impensable, lo decía Hitor hace un momento, el tema de las colas, pero es que aunque no hubiese pandemia ya no debiesen existir colas. Es que ya no es así. Deberíamos de tener y facilitar que las instituciones del Estado nos acerquemos a los ciudadanos y no viceversa. En nuestros países donde el tema del tráfico se constituye un problema latente, donde el tema de inseguridad muchas veces también se da, pues el que nosotros podamos tocar la puerta del ciudadano y estar dentro de sus hogares ofreciendo los servicios, pues obviamente eso abre una oportunidad bastante grande. Y entonces sí es una ventaja porque tenemos
digamos, un aspecto de poder incidir en que las cosas cambien, y la visión que tenemos dentro del cuarto vicedespacho es no solamente hacerlo dentro del Ministerio de Gobernación, con lo que esto implique, y demostrar hacia adentro del ministerio que una transformación digital se puede dar y es real, para que después podamos exponerlo a los otros ministerios de tal manera que se puedan hacer las cosas. Yo no sé en otros países, pero en Guatemala como que tenemos esto de poder hacer feudos e islas, y en temas tecnológicos resultamos varios ministerios o varias instituciones haciendo lo mismo, cuando realmente podríamos ahorrarnos muchos recursos humanos y sobre todo financieros si podemos tener centralizado el hecho de tener instituciones que puedan fomentar la transformación digital desde adentro, pero con una directriz bien orientada al ciudadano, y que esto permita obviamente una transformación y una optimización de los recursos. Pues yo le comento, viceministro, yo que he sido funcionario judicial durante 10 años en mi país natal, en Venezuela, y ahora tengo pues casi 10 años más también trabajando en temas de digitalización, tengo que darle la noticia de que este monopolio no lo tiene Guatemala, que el tema de crear feudos, pequeños feudos en cada una de las instituciones trabajando sin fijarse lo que tenemos al lado, es muchas veces el nacimiento de esos problemas. Y por eso yo creo que es tan importante, y por eso insistimos en el tema de que la capacidad institucional debe estar formada como un eje estratégico. No sé si el doctor Andrés podría comentarnos qué estrategia se tiene desde el BID dentro del Triángulo Norte o en general para poder fortalecer precisamente esa capacidad institucional de los órganos que componen el sector de seguridad ciudadana y justicia. Sí, gracias, don Álvaro. Yo quisiera, antes de responderte, agregar al tema de los obstáculos. Hemos hablado de los obstáculos estructurales, por ejemplo, la falta de energía, la falta de conectividad al Internet. Hemos hablado de obstáculos culturales, que es necesario vencer, no solamente al interior de las instituciones, sino en la población. Ahorita seguramente nos vamos a referir cómo la accesibilidad a la justicia por la vía electrónica debe vencer ostensiblemente esa barrera. Pero yo creo que hay un obstáculo que no hemos mencionado antes de responderte el tema del fortalecimiento institucional, y es el tema de la normatividad y la legislación alrededor de esto. Como coordinador de programas para esta área nos hemos encontrado, por ejemplo, con una dificultad para el tema de la firma electrónica. Y si uno se pone a ver, es decir, no hay normatividad que permita, que avale el uso de la firma electrónica para hacer procedimientos, no solamente en el tema de seguridad ciudadana y justicia, sino en el tema, por ejemplo, de adquisición de elementos para la atención de la pandemia. Es muy grave porque solamente, menciono una cifra, 31 de los 42 países que conforman América Latina y todo lo del Caribe tienen alguna modalidad, digamos, de normatividad en materia de firma electrónica o documento electrónico o accesibilidad de la población a la administración pública digital. Eso representa el 74%. Digamos que aquí hay un poquito más de desarrollo, pero en materia, por ejemplo, de protección de datos, todavía hay un rezago muy importante, porque solamente 17 de los 42 países, digamos el 40% de la región, tiene esta normatividad, digamos, en marcha. Eso genera obstáculos muy relevantes, y es justamente uno de los puntos que el banco toca cuando se trata de hacer fortalecimiento institucional, que opera en varios aspectos. Como banco, pues financieramente se hace soporte a la financiación de estrategias que promovemos que sean de largo plazo, que superen los periodos de gobierno, que sean de tipo, digamos, como denominamos, de Estado, que tengan equipos humanos con la capacidad, digamos, de gerenciar esas estrategias de largo plazo. Y hacemos un trabajo que tal vez se nos facilita por la característica del banco, que es tratar de ordenar en esa multiplicidad de enfoques que tienen las instituciones que participan en el tema de justicia digital, desde la policía, los fiscales, los jueces. Poner esos diferentes enfoques al servicio de un norte en el proceso de digitalización, ese papel de
mediador, digamos, externo, que además trae a la experiencia nacional todo el conocimiento que el BID, por su trabajo y por lo que hace en el resto de la región, puede traer a cada país determinado. Pero para mencionar, yo diría que en materia de planificación es importante, en materia de formación del recurso humano sumamente importante. Por ejemplo, aquí en el Ministerio Público de Guatemala hacemos un esfuerzo muy fuerte a través de uno de nuestros programas para analizar la calidad de los procesos fiscales, tratar de analizar si ellos se están realizando en tiempos adecuados. Ayudamos a buscar eficacia en esos procesos, pero además entregamos herramientas para que eso funcione mejor. Digamos que tratando de mejorar la gerencia, no solamente es un apoyo de tipo financiero, también hay un apoyo de tipo técnico, hay un apoyo de tipo de cómo fortalecer la gerencia de los procesos de accesibilidad a la justicia. Y ahí también diría yo, Donald, para finalizar esta parte del fortalecimiento institucional que ocurre gracias al reflejo como efecto espejo que estas instituciones reciben, como decía, de otras experiencias. Promovemos mucho el intercambio regional. Por ejemplo, en el marco del Triángulo Norte apoyamos las reuniones de los fiscales que permanentemente discuten esta problemática, uno de cuyos puntos es la accesibilidad a la justicia por la vía digital. Yo diría entonces que en todos los frentes hay opciones y las utilizamos para hacer fortalecimiento institucional. Muy bien. Rescato de sus palabras y su intervención el tema de la multiplicidad de las visiones. Es algo que encontramos no solamente en la región, sino que también encontramos incluso dentro de las instituciones. Y aquí salto a hacerle una pregunta a Aitor, que España se encuentra inmerso dentro de ese proyecto de paz que conocemos como la Unión Europea. ¿Ha jugado algún papel determinante la Unión Europea en esta visión de creación más uniforme de esa capacidad institucional? Sabemos que la Unión Europea desarrolla una idea sobre building blocks para poder construir esta capacidad institucional. No sé si, Aitor, pudieras ampliarnos un poco este papel que juega la Unión Europea. Sí, de hecho, me he ido desplazando un poco porque según iban viendo las intervenciones quería que se vieran las dos banderas, porque el papel de la Unión Europea en Europa es absolutamente fundamental, y para la transformación digital en específico es más aún. Por ejemplo, en Europa tenemos un reglamento de identidad y firma electrónica, el reglamento eIDAS, que nos unifica la forma de firmar y hacer identificación digital en todo el continente. Esto facilita de manera extrema lo que se comentaba en relación a simplemente la normativa y la habilitación legal para que esto funcione. Y no tenemos que pensar nada en los países, nos los dan hechos. Y luego hay otra cuestión importante, que es el tema de la cooperación, la colaboración y la parte de los building blocks. Es algo fundamental, porque Europa nos facilita foros de discusión donde nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones, donde nos conocemos, donde compartimos experiencias, como este, por ejemplo, pero de carácter reforzado, porque también se facilita el concepto de building blocks en jerga comunitaria. Son una serie de bloques comunes con los que podemos hacer sistemas de información más avanzados, el sistema de intercambio de información penal, por ejemplo, que también depende del Ministerio de Justicia para todo el tema de órdenes de detención, antecedentes penales, toda la parte de integración de información de justicia en todo el territorio, toda la parte de comunicación de peticiones entre juzgados, la parte de sistemas de información para el buen funcionamiento judicial, todo eso, y por supuesto identidad digital, que es un poco de lo que estamos hablando principalmente en este foro, se facilita a través de unos building blocks o se orienta a través de unos sistemas de información que tienen una fuerte componente europea. Y aquí quería resaltar, porque se ha comentado antes, el tema de los feudos y el tema de los ahorros. Eso es fundamental, nadie lo duda. Hay que quitar esos feudos, hay que ahorrar dinero. Pero importantísimo, pensemos en el servicio al ciudadano. Es que si no le volvemos loco. O sea, si el ciudadano en cada ministerio se tiene que identificar de una forma distinta y las notificaciones o comunicaciones se hacen de una forma distinta, al ciudadano le volvemos loco y a la empresa también. Entonces,
lo bueno de que existan estos building blocks, estos servicios comunes, como queramos llamarlo, es que no solamente nos ahorramos mucho dinero, no solamente eliminamos esos feudos que no tienen por qué existir, sino que facilitamos tremendamente la vida del ciudadano. Nosotros, además, en este sentido, en España se lleva muchos años con esta política, porque estamos en la Unión Europea. Pues mi antecesor, cuando se tuvo la disyuntiva de cómo hacer la integración de las notificaciones a empresas y ciudadanos, las integró con los sistemas de país. Entonces, ahora mismo las notificaciones judiciales o no judiciales están en un único punto, lo cual da una mejora al servicio público muy significativa. Este concepto de building blocks, este concepto de organismos supranacionales que permitan cierta coordinación es absolutamente fundamental. Y yo animo extremadamente a SICA, a Mercosur, Alianza Pacífico, una unión, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que conseguir esa colaboración o esa puesta en común de determinados servicios y módulos legales y servicios tecnológicos, porque es claramente beneficioso para el funcionamiento de los países, para la eficiencia de la administración y para el servicio público de los ciudadanos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Aitor, la necesidad de poder unirnos y poder trabajar conjuntamente. Y de hecho es una de las razones por las cuales el tercer día, el día jueves de este foro, pues estaremos desarrollando un día entero al tema de la integración digital, no solamente de nuestro sistema, sino de las personas y de las instituciones. Viceministro Ordóñez, ha salido un par de veces ya, lo ha adelantado el doctor Andrés en su intervención, el tema de regulación necesaria, el tema de que necesitamos mejorar la participación de la aplicación de esas leyes de firma electrónica. Aitor ha vuelto a la carga con el tema. En la Unión Europea pues utilizan como frente común que hay una regulación de identidad digital y de firma electrónica o servicios de confianza, aquí en el caso de la Unión Europea. En el caso de Guatemala hemos visto un caso particular, porque sabemos que tienen una ley de firma electrónica desde el año 2008 con una implementación media, si se quiere, o que todavía tiene muchos puntos para explotar a favor. Sin embargo, en el caso del Ministerio de Gobernación, vimos este año una situación muy particular. Han dictado una orden ministerial para la implementación de la firma electrónica. Aún teniendo ley, han decidido incentivar o hacer incidencia aún más con una orden ministerial ordenando este proceso. ¿Forma esto parte de... Primero, ¿por qué se ha dado? ¿Por qué la necesidad de hacerlo? ¿Forma parte de un plan de transformación más grande? ¿Veremos otras normativas o regulaciones que puedan salir a futuro en esta materia? A ver, se ha dado porque independientemente de que tengamos ley y reglamento con respecto a la ley a firmas electrónicas, hay mucho desconocimiento. Y ese desconocimiento normalmente en las personas y en los funcionarios públicos genera un poco de temor, y ese temor miedo, que si realmente es o no aceptable, y que si las instituciones que ejercen auditorías dentro de las mismas instituciones van a valer documentos firmados electrónicamente. Y entonces es como para reforzar, y teniendo ley, lo que nosotros quisimos hacer en el Ministerio de Gobernación es no solamente tener el hecho de la ley, sino especificar dentro de un acuerdo ministerial que el uso de la firma electrónica, pues sustentado en la ley, tiene todos los beneficios para poder ejercer y utilizarse dentro del ministerio. Esto un poco, y debo decirlo, es para tranquilidad de las personas, porque también nos ha tomado, si bien es cierto, tú dices que tenemos ley desde hace 10 años más o menos, desde 2008, bueno, 12 años ya, también es cierto que ha habido un tiempo demasiado oscuro donde ni siquiera se habló de la firma electrónica. Teníamos ley, pero no se conocía. Teníamos ley, pero no se sabía dónde usarla. Teníamos ley, pero no sabíamos de sus beneficios. Desde hace un tiempo para acá, esto ha ido cambiando. Y esto también ha abierto la puerta para ver que realmente esta herramienta tecnológica viene a darnos una posibilidad, como bien mencionaba Aitor, de facilitarle la vida al ciudadano. Es que
es que no podemos pensar en otra cosa cuando hablamos de un gobierno electrónico que no sea el ciudadano el que se vea beneficiado con esto. Pero entonces, para que el ciudadano pueda tener un beneficio y pueda entender que la firma electrónica es de utilidad para él, nosotros dentro de las instituciones debiésemos haberla adoptado. Y es por eso que en el Ministerio de Gobernación decidimos darle ese realce aparte de la ley, teniendo el acuerdo ministerial, donde ya por instrucción del despacho superior se establece que el uso de la firma electrónica ya debe ser obligatorio en el ministerio. Obviamente esto no lo hacemos de la noche a la mañana, porque entonces se vuelven locos todo el mundo, pero vamos haciéndolo paso a paso, nos vamos comiendo el pastel a pedacitos, de manera que lo que vayamos implementando con la regulación nos permita y le podamos ir dando evidencia a otras instituciones que se puede hacer. Va a llegar un momento en que ya los ministerios no necesiten de un acuerdo ministerial para poder utilizar la firma electrónica. Seguramente que sí, pero en este momento es como reforzar el hecho de que hay un instrumento hoy tecnológico que nos permite abordar la transformación digital y nos permite los beneficios que la firma electrónica da, pues llevarlo a otros extremos. Entonces, es por eso, David, es por eso que en el ministerio se hizo de esa manera. Hay otras instituciones de Guatemala donde también hacen acuerdos internos para el uso de la firma electrónica, porque todavía es bastante, diría yo, el desconocimiento que se tiene. En la medida que, bueno, la pandemia nos ha dado una oportunidad enorme del teletrabajo, como bien lo mencionaba Aitor también, y el trabajo localizado también, porque entonces volteamos a ver que aquí en las instituciones de Guatemala, en el tiempo donde la pandemia estuvo más fuerte y estábamos en confinamiento, las personas tenían que llegar muchas veces a trabajar, aunque hacían teletrabajo, pero tenían que llegar a las oficinas solo para firmar. Es decir, se avanzaba, pero no se podían terminar los procesos si no existía la firma del funcionario. Entonces, obviamente, con todo la desgracia que ha traído la pandemia, también nos ha dado la oportunidad de abrir los ojos y de entender que ya podemos dar los siguientes pasos para abordar y recibir los beneficios que la tecnología nos da. Obviamente, amarrado a la legislación. Y obviamente esto va de la mano a educar a las personas de que esto es útil y que es posible hacerlo. Gracias, viceministro. Sobre este punto voy a regresar un momento a ti, Aitor, que has comentado y has abierto la puerta sobre el tema de que tenemos, que en Europa existe una regulación de nivel europeo sobre identidad digital y servicios de confianza, incluida la firma electrónica, que seguramente potencia y viabiliza que esto pueda. Sin embargo, igual que en Guatemala, que lo están haciendo a nivel de órdenes ministeriales, aquí en España también se han dado otras regulaciones a nivel nacional que refuercen precisamente este proceso de transformación digital. ¿Puedes comentarnos un poco de cuál ha sido este esfuerzo normativo para crear una plataforma legal que soporte la implementación de estos servicios a nivel nacional? Sí, aquí el tema legal fue muy importante. Se comenzó con una ley que es similar a las leyes, creo que se llaman de comercio electrónico, que impulsó la ONU en todos los países. La ley 11/2007 habilitaba derechos digitales. Hubo una ley equivalente que fue la 18/2011 en el ámbito de la justicia, que lo que hacía era crear todo lo que es la posibilidad de utilizar medios digitales para realizar la gestión. Esto es importantísimo y abre una gran oportunidad y lanza el proceso, pero en el ámbito de la administración pública se ha culminado con lo que es la Ley 39 de Procedimiento Administrativo Común. Se derogó completamente la ley de transformación digital, para entendernos, porque lo que se hizo fue que el proceso administrativo solo es digital. No hay una ley de procedimiento administrativo y una ley de servicios digitales, hay una ley de procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo es exclusivamente digital. En el ámbito de la justicia, en estos momentos, estamos en una vía que es más o menos similar, aunque ya mucho
es solo digital y, de hecho, la asistencia del expediente judicial electrónico ha sido determinante para que todo esto funcionara en el periodo de pandemia. En una situación de teletrabajo no puedes ir a la oficina ni a coger el papel ni a firmar. Sí que es cierto que estamos embarcados en un plan normativo holístico y esta cuestión es muy importante. El plantear el proyecto como una cuestión dentro de un ecosistema, en nuestro caso español y europeo, y con una implicación con otras administraciones públicas y con el sector ciudadanos, empresas y el sector TIC de manera conjunta. Se está trabajando desde el ámbito de justicia en la Ley de Eficiencia Procesal, mejorando los procesos judiciales, la Ley de Eficiencia Organizativa, mejorando la organización como tal de la justicia, y la Ley de Eficiencia Digital, que esperamos que esté encaminada, esté ya lanzada a debate a mediados del año que viene. Si bien es cierto que se han empezado a realizar actuaciones, por ejemplo, con el tema del estado de alarma, hubo un Real Decreto, el 16/2020, que habilitó la plena validez de todos los juicios telemáticos, por ejemplo, o la integración con los sistemas de identificación y firma digital del Estado en cualquier caso. Cuestión que se trasladó luego a una ley donde se potenció mucho más la transformación digital de la justicia, no voy a entrar en detalles, habilitando este tipo de cuestiones que en principio se tenían planteado, pero que no se había, con el tema de la pandemia se hizo de manera más rápida, y la Ley 3/2020, que habilita todo este tipo de cuestiones, se aprobó con un amplísimo apoyo en el Parlamento, prácticamente por unanimidad se aprobó esta ley que impulsa este tipo de actuaciones de transformación digital y que es absolutamente determinante para conseguir realmente que toda esa tramitación de un sector tan importante como el de justicia pase de ser por medios completamente digitales a una tramitación anterior que podría ser en papel o podría ser mucho más manual. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Andrés, bueno, hemos estado viendo a lo largo de la presentación que tienen presencia los famosos factores análogos, una parte regulatoria, una parte de políticas, una parte de recursos humanos que anteceden a cualquier tipo de implementación. Y esto requiere respuestas. Entendemos que desde la División de Servicios de Innovación al Ciudadano, donde está usted, pues precisamente trabaja en materia de seguridad y justicia para poder mejorar en general las condiciones. Entonces, en este momento sabemos que usted está en el Triángulo Norte. En Guatemala, por ejemplo, hay una mesa técnica que está coordinando. Desde el BID, ¿hay algún modelo que se esté tomando para replicar? ¿Se está mirando lo que se está haciendo en España? ¿Se está mirando hacia otro? ¿El BID ha desarrollado o tiene un modelo de acción o un roadmap marcado para poder avanzar en materia de esta transformación digital que, como hemos visto, pasa primero por un cambio de mentalidad y por un apoyo a una plataforma legislativa? Sí, es cierto que nos hemos mirado mucho en la experiencia de España y en otras como la de, por ejemplo, Portugal o, por ejemplo, Inglaterra, pero realmente un modelo como tal no hay porque cada país representa un mundo distinto y las condiciones y características del manejo de justicia y sus protagonistas tienen diversos niveles de necesidades y desarrollos. Las normatividades son variadas. Entonces, lo que hace el banco es acercarse a cada país y poner al servicio del análisis de situación a un grupo de expertos. La misma división de servicio al ciudadano tiene expertos en temas de gobierno digital, tiene expertos en mejoramiento de los centros de gobierno, está el grupo de justicia y seguridad ciudadana, para que a partir de un análisis de ese país en concreto y particularmente del sector justicia, se haga una lista de recomendaciones a partir de la cual, por la experiencia que tiene el grupo, por lo que conoce la región, pero sobre todo por el intercambio que hace con el equipo nacional, se elabora un plan de trabajo que realmente se concretan en programas, son financiables a través de programas de crédito o a través de programas de cooperación técnica, dependiendo de la dimensión de la tarea a asumir. Pero en general no podemos decir que hay un modelo en particular, porque cada país es un universo especial y el BID lo que hace es poner al servicio de las
de la respuesta del problema que se identifica, la mejor experiencia que tenga en el BID, pero también que pueda conseguirse en la región. Pero sí es cierto que nos hemos asomado mucho a la experiencia de España, que entre otras cosas también, ahí tal vez lo corroborará ahora, pues en el ámbito de la Unión Europea también es reconocida como una experiencia exitosa que hay que tener siempre en cuenta. Y antes de cerrar esta parte, yo quería contar sobre el tema que mencionaba Víctor ahora. La experiencia de España está en ese nivel porque hay un proceso de maduración. Les podría haber representado un trabajo de 10, 12, 15 años. Y a mí me parece muy importante que le agreguemos a este análisis la necesidad de hacer una actuación hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia el sector público, hacia los funcionarios, pedagógica más definida más decisiva y decidida. Nosotros aquí, por ejemplo, en Guatemala, hemos apoyado la denuncia electrónica en el Ministerio Público y ha funcionado bien, pero nos encontramos con las barreras que la persona cuando accede a esta máquina que no conoce, le genera el miedo primero la máquina. Tiene una cultura del contacto personal en el momento de la denuncia que es muy difícil de superar. Y eso requiere de una gran pedagogía. Yo creo que esta pedagogía, no solamente para el tema de la denuncia en particular, sino en general para la gestión digital de lo público. Hay que hacer una gran pedagogía y creo que no estamos invirtiendo lo suficiente. Una de las cosas que más hacemos desde el BID es explicar estos programas de fortalecimiento institucional y digitalización de la justicia deben contener elementos de pedagogía ciudadana para que esto vaya calando, como decimos coloquialmente, en la mente ciudadana. Sí, es un tema de legitimidad y confianza al final, ¿no? Sí. Completamente de acuerdo. Al final estamos conscientes de, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo, de que el factor humano es imprescindible, que se ha tomado en cuenta y la resistencia que tenemos naturalmente a estos cambios. Pasa también por un proceso cultural, si se quiere, de esta forma. Con respecto a las iniciativas, comentaba antes que habíamos estado viendo que en Guatemala, y lo comentaba también el doctor Andrés, en Guatemala se ha instaurado una mesa técnica de trabajo con las instituciones del sector justicia. De hecho, tienen una instancia coordinadora de la modernización del sector justicia. Viceministro, en esta mesa de trabajo, ¿qué resultados ha tenido? ¿Cuál es el objetivo que se está planteando? ¿Se está planteando finalmente poder ver un proyecto de interoperabilidad entre las instituciones o exactamente cuál es el objetivo que se lleva en esta mesa técnica? Pues el objetivo es que pueda interoperar las diferentes instituciones. Si lo queremos poner muy puntualmente es ese. Yo siempre he dicho que lograr que los sistemas se hablen es muy fácil. Hacer que interoperen sistemas tecnológicos es muy sencillo. Lo que cuesta muchas veces es que las personas se sienten y platiquen, sobre todo cuando son instituciones diferentes, aún trabajando en un mismo fin, por un mismo fin o por un mismo objetivo. Y aquí la instancia precisamente aglutina a diferentes actores como el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, que realmente velan desde sus trincheras y son actores importantes para que el tema de la justicia se dé. La instancia surge precisamente para esto, para entender y un poco integrar que el trabajo pueda ser homologado y el trabajo pueda ser en conjunto para que desde la competencia de cada una de las instituciones podamos aportar lo que se necesita para lograr que se dé el nivel de justicia que queremos. Desde la denuncia, bien dice Andrés que el tema de la denuncia se están haciendo los intentos de hacer denuncias electrónicas, denuncias que a veces pueden entrar vía el Ministerio Público, pueden entrar a través de una delegación de Policía Nacional Civil, pero en algún momento del proceso se llega a cortar porque no hay comunicación, porque los sistemas no se hablan, porque puede darse el caso que una institución que quiera implementar un expediente electrónico resulta que una tiene firma electrónica y la otra no. Y entonces es como ir mitad pie, mitad caballo. Tendríamos que homologar el hecho de que un expediente digital pueda nacer digital, vivir digital y morir digital.
y un poco lo que se espera, y ahí es donde también como parte de la instancia, nosotros como Ministerio de Gobernación, estamos insistiendo en que realmente podamos trabajar en conjunto, no solamente para el hecho de que se hablen los sistemas, sino que nosotros podamos poner en común acuerdo los planes de trabajo que nos lleven a una justicia efectiva, a una justicia pronta, y al final que se vea reflejado en el ciudadano. Tenemos mucho camino por delante. Estamos ahora trabajando o implementando el control telemático, por ejemplo, para poder dotarle a los ciudadanos o a los privados de libertad a través de una disposición de un juez, el que pueda gozar de libertad asistida a través de un dispositivo. Pero esto nos ha llevado 3 años de una legislación que estamos implementando, que se está llevando a operativizar. Y es ahí en esa instancia donde también es necesario homologar los diferentes puntos de vista. Entonces, sí, se ha avanzado, David, no lo que quisiéramos, esa es la verdad. Para mí ha sido un gusto saber que Andrés, a través del BID, estaba apoyando mucho el tema de la instancia. En algún momento se ha pedido, y te lo menciono, Aitor, como primicia, también tocar las puertas de la experiencia que tú tienes para poder acompañarnos en este proceso o darnos algunos tips dentro de la instancia, precisamente para aprender de las experiencias que ya otros han tenido. Y entonces, la instancia está caminando, no como quisiéramos, porque todavía falta mucho, pero ya se empezó a caminar, que eso ya es un gran adelanto para nosotros en la justicia aquí en Guatemala. Y esperamos pronto que ya se puedan interoperar sistemas que vayan desde el Ministerio de Gobernación, entiéndase, Dependencia Policía Nacional Civil, al Ministerio Público o al organismo judicial, y que podamos tener una efectividad en el qué hacer. No puede darse, y me permito ponerte un ejemplo que hace algunos años se dio, a una persona tenía orden de captura, saliendo de un evento en un hotel, llegan un viernes, llega la policía y presenta una orden de captura, lo llevan ante el juez que estaba de turno, y el juez que estaba de turno dice, esta orden es falsa. Y entonces todos le dicen, ¿por qué es falsa? Y el juez dice, porque supuestamente que está firmando esta orden soy yo, y yo no la he firmado. Entonces, a raíz de eso, también surge y se pone sobre la mesa el hecho de poder dotar con tecnología y obviamente tener instrumentos tecnológicos, instrumentos que nos permitan darle certeza jurídica a los documentos, como es la firma electrónica, pues obviamente facilitar el trabajo de los elementos de seguridad, entiéndase, de la Policía Nacional Civil, pero también facilitárselo a los jueces y facilitárselo a los fiscales. En conclusión, David, se está avanzando, se está caminando, y esperamos que pronto los resultados que podamos tener en esta mesa o en esta instancia puedan ser muy positivos en aras de la justicia. Bueno, en nombre de Diforo estamos contentos de ser testigos de esta primicia, y aquí el compromiso con Aitor, que creo que todo el mundo en la región, desde el trabajo que desarrolló cuando estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo, pues conoce siempre de la buena disposición que tiene de cooperar y de generar colaboración bilateral también con España. Estamos contentísimos de ver que dentro del foro estamos generando nuevas alianzas o oportunidades para cooperar. Aitor, bueno, te doy la palabra primero por alusiones, ya que ha habido aquí un comentario dirigido a ti primero, y segundo, para que lo puedas desarrollar posteriormente, has comentado sobre proyectos de mejora de eficiencia, de trabajo deslocalizado, videoconferencias que entendemos tienen que estar relacionadas directamente con el expediente electrónico. ¿Esto forma parte de un paraguas? Exactamente este plan de justicia 2030 que se proyecta desde el Ministerio de Justicia, ¿en qué consiste y cómo se engloban todos estos proyectos allí? Bueno, lo primero, por nuestra parte, ya sabéis, encantados lo que se pueda colaborar y lo que siempre podamos compartir experiencias, porque siempre se aprende en ambos sentidos y siempre es algo de extremada utilidad, y creo que es algo que es muy beneficioso para todos. Así que, bueno, pues vemos cómo organizarlo, pero de primeras, pues todo lo que se pueda colaborar
es algo en lo que siempre creemos. Justicia 2030. Justicia 2030 es el plan a largo plazo del Ministerio. Es un plan holístico que toca todos los temas relacionados con la mejora de la justicia y, por supuesto, la transformación digital de la justicia tiene un papel muy significativo en la misma. Ayer mismo estaba hablándolo con los responsables del Ministerio y comentamos que los proyectos de digitalización ya no se pueden ver jamás como digitalización, son piezas más, es algo instrumental en un objetivo más general, que es la mejora del servicio público de justicia en este caso. Y es muy importante tener esa visión, porque los proyectos no son el proyecto tecnológico al que estábamos acostumbrados, y en esto voy a hacer mucho hincapié, porque creo que esa visión de ¿qué problema tenemos? No tenemos una aplicación que gestione los expedientes en este juzgado, vamos a montar una aplicación que gestione los expedientes en este juzgado. No es la forma de hacer una verdadera transformación digital. Por ejemplo, ahora mismo, desde verano hasta diciembre de este año, estamos con un plan de mejora de la eficiencia y minimización de impacto COVID, que está relacionado con el llamado Proyecto Cero de Justicia 2030, donde, alineado completamente con las ideas a largo plazo y estratégicas, hemos tenido que lanzar lo que llamamos Proyecto Cero debido a la situación en la que estamos de pandemia. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues como comenté al inicio, mucho más que teletrabajo, un concepto de puesto de trabajo deslocalizado. No estamos hablando desde el punto de vista tecnológico, no es hacer una VPN, estamos hablando de una infraestructura de escritorio virtual, la dotación de medios a los funcionarios, la posibilidad de darle la capacidad de videoconferencia con un sistema integrado. En otro proyecto que ya digo que ahora mismo para nosotros, y dado el título de este foro, el Foro de Identidad, es algo que es absolutamente puntero. En nuestro caso es la parte de clave justicia. Lo que hemos hecho es crear el sistema de información, igual que, como os comentaba antes, reaprovechando y reutilizando toda la arquitectura, tanto jurídico-institucional como tecnológica, que en España existía a través del proyecto clave, que es el proyecto de identidad y de firma digital dentro de España. Hemos trasladado todo eso al ámbito de la videoconferencia. Yo conozco a Aldo, y si le veo en la videoconferencia, le reconozco porque le conozco. Pero si es un perito ante un juicio o si es un testigo, ¿cómo el juez le conoce? Bueno, pues teníamos que dar ese salto, porque no ya digo no hacerlo en papel o en presencial, es que hasta ahora la identificación y la firma digital con seguridad jurídica y con todos los medios necesarios para que tengan una validez plena, estaba circunscrita a un trabajo en un portátil, en una página web o en un documento electrónico. Lo que hemos hecho es dar un salto y aprovechar todos esos sistemas de información que estaban preparados para que en una videoconferencia podamos realizar la identidad y intercambio de documentos o declaraciones de voluntad con firma digital en la propia videoconferencia. Esto es un paso adelante tremendo, porque nos libera en aquellos ciudadanos o en aquellas circunstancias, como puede ser un juicio, ya digo, una declaración pericial, una declaración de un testigo, una intervención de un abogado, en los cuales no hay una tramitación al uso que se pueda hacer por una página web, es que es una videoconferencia lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, esto, unido al proyecto de juicios telemáticos, ha sido completamente definitivo. Otro de los ejes de este plan de eficiencia de la justicia y minimización de impacto COVID, y por eso digo la importancia de ver los proyectos como un todo, es el proyecto de cita previa. Y el proyecto de cita previa no tiene ningún misterio desde el punto de vista tecnológico. De hecho, es raro, es cierto que no existía. En los registros civiles sí que teníamos cita previa, pero en los órganos judiciales no teníamos cita previa. El proyecto de cita previa no es solo poner una cita previa para que no haya colas en un juzgado. El proyecto de cita previa lo que permite es que un ciudadano, un abogado, un procurador, quien vaya a participar en una cuestión judicial, pide cita previa, o en este caso, si es un juicio, se le hace un llamamiento al juicio ya directamente y se le ofrece la posibilidad de hacerlo físicamente o hacerlo por videoconferencia. Y lo puede hacer por videoconferencia desde su casa, sin moverse y sin desplazarse, gracias a estos servicios que hemos puesto de inmediación digital, porque podemos saber de manera fehaciente quién es esa persona. Y si ese abogado presenta una documentación en ese momento, la puede firmar, de manera que queda incorporada al expediente judicial electrónico. Pero es que lo hemos integrado con el proyecto que hemos comentado de trabajo deslocalizado. Entonces, esa cita que se está dando para una tramitación a un ciudadano o a un abogado
que está haciendo ese ciudadano desde casa, ¿vale?, realmente está acabando en el despacho 402 del Juzgado Avenida de la Constitución número 4, ¿vale?, o como tenemos el puesto de trabajo deslocalizado y hemos dotado de un portátil con todas las condiciones de ciberseguridad, más la licencia de videoconferencia, más el proyecto de inmediación digital, si es un padre que ha tenido un niño con un contacto COVID y está confinado en casa, esa tramitación con ese ciudadano que está por videoconferencia acaba en la videoconferencia, que es el despacho o la casa de ese trabajador que está confinado. Por lo tanto, conseguimos mantener el funcionamiento del sistema, mantenemos la eficiencia, permitimos el teletrabajo y todo esto con plena validez jurídica. Por eso digo la importancia de plantear los proyectos como holísticos, porque si planteamos un proyecto de cita previa como cita previa, qué citas tengo, cuándo voy, no podemos plantear todo esto que estamos comentando. Los proyectos son piezas de un todo mucho más grande y de un todo fundamental. En nuestro caso, Justicia 2030. Y lo que hemos hecho en estos momentos es agilizar aquellos proyectos y aquellas ideas que permitían un buen funcionamiento de este cambio tan importante que necesitábamos para una transformación digital del país que permita mantener los servicios públicos, incluso mejorarlos en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en esta pandemia. Genial oír lo que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Justicia a través del plan. Estamos en los últimos 10 minutos del panel. Rápidamente, doctor Andrés, hemos oído desde temas legislativos, de temas de plataforma legal, temas de formación del funcionario y culturales. Frente a la situación que tenemos ahora, ¿por dónde comenzamos? Brevemente, en 2 minutos, los primeros pasos que podrían darnos. Sé que no hay ningún modelo y que ha dicho que no existe ningún modelo, pero unas primeras recomendaciones sobre cómo comenzar a abordar esto desde los gobiernos. A mí me parece que haciendo conexión con lo que acaba de decir Aitor, de que es muy difícil hacer justicia digital en un entorno precariamente digital. Lo que nosotros experimentamos en la región es que cuando intentamos llevar a un nivel de eficiencia, introduciendo herramientas para gestión digital en el sector justicia, cuando eso lo expandimos más allá del sector, nos encontramos con una serie de barreras como las que hemos mencionado ahora, y me parece que deberíamos tratar de hacer crear lo que ustedes llamaron la introducción, un ecosistema realmente digital. Porque no es absolutamente imposible hacer justicia digital. Nos pasa aquí con las personas que, por ejemplo, en Petén ponen una denuncia en una unidad de denuncia digital. No tienen la capacidad porque no tienen en su casa la manera de hacer seguimiento qué pasó con su denuncia. Y hay varias iniciativas, por ejemplo, crear centros digitales públicos para que haya accesibilidad, digamos, a cómo van marchando las cosas en aquellos sectores donde el problema estructural es clave. A mí me parece, aquí creo que no hay recetas, hay experiencias, muchas nos dan luces de cómo resolver, que nosotros, por lo menos en América Latina y el Caribe, en muchos países, lo que nos corresponde es trabajar globalmente, pensar, por supuesto, en los ámbitos de nuestra responsabilidad, en este caso justicia más accesible al ciudadano, más rápida, más eficaz, con más confianza, pero es evidente que no se puede hacer si el entorno, digamos, externo a la justicia no está digitalizado. Yo creo que lo que Aitor nos acaba de explicar es posible gracias a que allí ya hubo solución a un montón de déficits por fuera propiamente del sector justicia. Este programa Justicia 2030 es posible gracias a que hay un entorno digital adecuado, y en eso me parece nos debemos de centrar ya desde todos los sectores, en el caso nuestro del banco, y ayudarle a las instituciones que piensan regionalmente las soluciones, como es el caso, mencionó hace un rato Aitor, a SICA. SICA tiene una unidad de trabajo en seguridad ciudadana y justicia, en cuyo programa de trabajo el tema de digitalización de todos los servicios de seguridad y de justicia es importante, pero tienen las mismas dificultades, ¿no? Cuando pretenden estas todas que ya hemos señalado aquí, estructurales, culturales, normativas, legales, etcétera. Entonces es un proceso de largo plazo. Pensar en que es un proceso de largo plazo es importante.
insisto, pensar en que debemos plantearle a los gobiernos que no es para su gobierno, sino para el país en general, que requiere tiempo, requiere estrategia, requiere actores capacitados, requiere recursos. Muchas gracias. Esa sería mi opinión. Y totalmente de acuerdo. Viceministro, 2 minutos. ¿Alguna visión de algún proyecto que tengamos en puerta que podamos estar viendo en los próximos meses desde el Ministerio de Gobernación o en general en el sistema de justicia de Guatemala? Pues me centraré en el Ministerio de Gobernación. Un poco comentarte que de hecho ya recientemente, hace un mes más o menos, implementamos el proyecto de poder ofrecer la carencia de antecedentes policiales en línea. Esto era un dolor que tenían los ciudadanos. Implicaban tiempo, implicaba movilización, implicaba muchos recursos e implicaba complicarle la vida al ciudadano. Esto ya es un éxito, es un esfuerzo que en el ministerio hemos hecho. A partir de hace un mes estamos con esto y al día de hoy, según el último reporte que tenía, se han emitido más o menos 60,000 antecedentes policiales y esto ya es un éxito, donde viene a confirmar que efectivamente los proyectos tecnológicos, cuando benefician al ciudadano, son bien recibidos por él y los utilizan. En el caso muy particular de los proyectos que también estamos implementando, y comparto la idea de tener un todo, verlo en general, es efectivamente darle una transformación digital al Ministerio de Gobernación. Estamos por empezar a hacer un programa cero papel, entendiendo que el cero papel no es llegar al cero papel, sino que ir reduciendo el uso de los consumibles asociados al papel y efectivamente tener comunicaciones digitales dentro del ministerio. Esto nos lleva a implementar ventanillas únicas que después de haberse implementado en el Ministerio de Gobernación podamos exponerla a los otros ministerios para que efectivamente no se dé que alguien tenga que llegar a diferentes ministerios y volver a entregar una serie de documentación que ya la entregó al Estado, porque al final eso es así. Entonces estamos trabajando también en la implementación de ventanillas únicas que nos permitan otorgar los diferentes tipos de certificados o certificaciones que da el ministerio, entiéndase en temas de expertaje de vehículos, en temas de registro de organizaciones no gubernamentales, etcétera. Estamos trabajando para que eso suceda. Pero también queremos abordar esta transformación digital no solamente de cara al futuro, porque si volteamos al pasado nos damos cuenta que hay pilas de papel que están ahí resguardadas, que por legislación tenemos que mantenerlas durante 10, 15 años. Entonces estamos también con un proceso de digitalizar nuestra historia, al menos en el Ministerio de Gobernación, dándole la posibilidad y facilitando también a los funcionarios que puedan encontrar y buscar documentación y que no les lleve una eternidad buscarlas porque se está digitalizando a través de sistemas tecnológicos. Entonces queremos abordar esta transformación de cara al futuro y de cara al pasado. Y termino diciendo que estamos impulsando también desde el Ministerio de Gobernación, ya he tenido acercamientos con diputados al Congreso, porque es necesaria la legislación y nosotros debemos abordar algunos temas muy importantes, como el tema de la protección de datos y archivos. No tenemos una ley de ese tipo. Entonces ya estamos trabajando, la estamos impulsando, de tal manera que la gente que se quiera y que se está animando y que tarde o temprano terminará usando las tecnologías y los medios electrónicos, pues tenga la seguridad de que sus datos están resguardados y que están cuidados y que no están expuestos. Otra ley que estamos impulsando es una ley de nube. No podemos seguir pensando en tener todo en fierros y que salen a la larga bastante caros. Entonces estamos trabajando con cómo presentar una legislación que nos permita en Guatemala también adoptar la nube, que de hecho ya la están utilizando, porque hay que decirlo. Ahora lo único que queremos es normarlo y una ley que va en camino, que ya tiene dictamen positivo y la estamos impulsando también, es la ley de ciberseguridad. Guatemala se adherió o está pidiendo su adhesión al convenio de Budapest para temas de ciberseguridad, y entonces es importante para que esto se dé y esto llegue a feliz término, que Guatemala pueda tener una legislación que tipifique el delito cibernético. Entonces también estamos trabajando en esto. Y otra ley que también estamos impulsando es la ley de las infraestructuras críticas.
Te lo menciono porque, como bien dice Aitor, y como también mencionaba Andrés, no podemos estarnos focalizando en un mínimo cuando sabemos que una transformación digital abarca un ecosistema completamente amplio, donde entra la legislación, lógicamente, pero también entran aspectos no vinculados directamente con la firma electrónica, sino con todo aquello que nos pueda permitir hacer uso de la tecnología y darle paso a una verdadera transformación digital. Muchísimas gracias, viceministro. Aitor, estamos casi sin tiempo, pero no puedo cerrar sin dedicar al menos los últimos 5 minutos a que nos comentes un poco de cara hacia el futuro. Los proyectos innovadores que se están llevando en la Dirección General, sabemos que están viendo temas de automatización de procesos, toma de decisión basada en datos para reducir litigiosidad. ¿Nos puedes comentar brevemente 5 minutos para poder hacer y poder cerrar? Sí, uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos es el de justicia inteligente, justicia basada en datos. Si bien es cierto que la tramitación estaba basada en expediente judicial electrónico, ese expediente judicial estaba principalmente basado en documentos. Se ha hecho un trabajo muy interesante a través de otro bloque de capacidad institucional que es muy importante, que es el CTAG, el Comité Técnico Estatal para la Administración Judicial Electrónica, en la cual se normalizan esos documentos y esos procesos. De tal manera que lo que estamos trabajando ahora es en 2 partes. En una, orientar a datos la gestión, de tal manera que no tengamos un documento que al final tiene que leer un funcionario para decidir qué hacer con él, para pasar a un fiscal que tiene que leerlo para decidir y que tiene que tomar una serie de decisiones siempre basadas en esa lectura del documento, sino que exista una serie de metadatos asociados a tanto los documentos como los procesos, de tal manera que en aquellos casos donde no haya que tomar una decisión, por supuesto las decisiones judiciales quedarán siempre en manos del juez y será una decisión siempre personalísima, pero lo que es el proceso, por ejemplo, hacer llegar una notificación, una contestación por parte de un abogado a un requerimiento, ese tipo de cuestiones se puede normalizar y se puede automatizar si conseguimos una orientación al dato en la gestión. Y el otro tema que está dando bastantes satisfacciones es la explotación de la información, la toma de decisiones de política pública basada en la evidencia. Hemos creado un lago de datos en el Ministerio de Justicia, hemos incorporado la información que tenemos de los propios sistemas judiciales, pero también sistemas de otros organismos, de otras administraciones, tanto de la Administración General del Estado como comunidades autónomas y entidades locales, y un montón de indicadores socioeconómicos, indicadores que nos permiten crear y hacer correlaciones de información y nos permiten mejorar esa toma de decisión y esa toma de política pública. Es espectacular lo que es el sistema de visualización avanzada. Lo que hemos visto es que una vez que ya tienes el lago de datos, es decir, puedes cruzar el índice de turismo con el índice de litigiosidad, por ejemplo, en violencia de género, o el de nivel de renta, o el de nivel de estudios, o el de zona comercial, aparecen cuestiones muy interesantes. Esas cuestiones interesantes aparecen en los cuadros de mandos típicos que todos tenemos. Lo que hemos montado es un sistema de analítica avanzada que está por encima de los cuadros de mandos típicos y te permite una visualización muy interesante y muy significativa de toda la información, y luego un sistema que es muy prometedor de prospectiva y gestión de tendencias. Todavía no lo llamaría inteligencia artificial, en otros sitios se llamaría inteligencia artificial, realmente es estadística avanzada, árboles de regresión, etcétera, pero lo que te permite es prever el futuro, y estamos trabajando ya estamos empezando a trabajar en sistemas de inteligencia artificial puros, que la verdad es que tienen bastante buena pinta, Esto unido a otros proyectos de centrarnos en la perspectiva del ciudadano, medios adecuados para la solución de conflictos, controversias que no tienen por qué ser judiciales, y otro planeta casi de soluciones tanto jurídicas como tecnológicas que daría para mucho tiempo, pero realmente estamos en un proceso de transformación de la justicia y de transformación digital de la justicia que esperamos que vaya a buen puerto, porque realmente creemos que en un pilar fundamental del Estado como es la justicia es fundamental que se pueda conseguir éxitos en este ámbito. Muchas gracias, Aitor. De verdad, estamos seguros de que habría espacio para hacer una conferencia entera nada más para conocer cuáles son los avances de estos proyectos, y ojalá tengamos oportunidad en el futuro de poder ver más de cerca y que nos puedas explicar un poco más a detalle.
Viceministro Aldo, muchas gracias. Esperamos con ansias ver la aprobación de toda la normativa que nos ha anunciado y de ver estos beneficios reflejados en la población. Doctor Andrés, muchísimas gracias. Estaremos haciendo seguimiento cercano del trabajo que hacen para poder seguir viendo cuáles son los pasos y cuál es la estrategia regional que se está marcando. A nuestro equipo A, Aldo, Aitor y Andrés, muchísimas gracias. Estamos honradísimos de haberlos tenido con nosotros y agradecidos de poder haber abierto este espacio en sus agendas para poder acompañarnos. Sin nada más que decirles, saben que esta es su casa, miembros del foro, y son bienvenidos siempre. Muchísimas gracias a los tres y estamos hablando en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Bueno, de esta forma culmina el primer panel sobre acceso digital a la justicia. Hemos tenido oportunidad de ver distintas presentaciones, tanto desde lo que está haciendo el Ministerio de Justicia de España, el Ministerio de Gobernación en Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo en general en toda la región. Estamos a punto de darle paso a Iván Navalón, fundador de Civitana, donde estaremos consultando un poco más el tema de la presencia o la necesidad de estas herramientas de identificación digital, como lo han podido ver a lo largo de la presentación que ha llevado a cabo y de las exposiciones que ha hecho tanto el viceministro como el director general de Transformación Digital y el doctor Restrepo del Banco Interamericano. Seguramente estamos seguros y hemos podido ver que la identidad forma parte de un factor esencial en ese acceso digital que hacemos a servicios públicos. Entonces, sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra y doy la oportunidad de participar a Iván Navalón, fundador de Civitana, respecto al modelo de gestión de la identidad y un modelo regulatorio. Muchas gracias.